Bueno, estamos en la tercera parte de este conversatorio informal, así entre patas, como una especie de homenaje a nuestro país, al Perú, por el día de su independencia. Hemos tocado ya 1808, 1808, y ahora nos vamos imaginariamente al año de 1816. ¿Cómo estaba el Perú y la América? ¿Ya? Y España también, por si alguien quiere contribuir con eso, en el año de 1816. A Opiniones, ver, caballeros. quiero empezar rapidito a ver, a plantear ciertas situaciones sobre las que después podríamos discutir, por supuesto, ¿no? El año 1816, o para el año 1816, en el caso del Perú, ocurre algo que es trascendental, a mí me parece, siempre me lo aprecio, que es el fin del gobierno de don Fernando Abascal, Marqués de la Concordia, ¿no? Si mal no recuerdo. La Concordia. De la Concordia. Eso supone la llegada al gobierno de Joaquín de la Pezuela, que era un liberal. Los dos últimos virreyes que tuvimos nosotros ya no son un virrey del estirpe de Abascal, Afrancesados. y son afrancesados, correcto. Eso quiere decir que las ideas propias de estos virreyes ni siquiera ya calzaban con gran parte de la aristocracia limeña, ¿no? O sea que eran había extraños. ya eran extraños. Hasta donde me acuerdo, eran masones. Entonces no eran bien vistos por la En un país aristocracia. católico. En segundo lugar, este año 1816, ya lo habíamos mencionado, es el año en el que formalmente, digamos que no hay vuelta atrás con la independencia argentina, ¿no? Se declara la independencia, después la batalla de San Lorenzo, todo está consumado en Argentina, y a partir de ese momento, ya es ingobernable para los españoles, y además en Argentina van a estallar estas guerras civiles de las cuales nos advirtió después a nosotros San Martín, y hubo quien no le creyó. Pero además también se inicia a partir del año 1816-17, cuando San Martín comienza a preparar, ¿no?, lo que sería después el ejército de los Andes, la expedición que lo llevaría pues hasta Lima, ¿no?, y el 28 de julio que mañana vamos a celebrar. Y adicionalmente a ello, para terminar de plantear, digamos, la situación macro, la esperanza, la esperanza de la que hablaba Gino, ¿no?, que era Fernando VII, ya se había mostrado en toda su cabal y profunda ineptitud, por ser, digamos, amistoso, ¿no?, con Fernando VII, ¿no? Incluso habiendo tenido pues la desfachatez o la, digamos, el indecoro, ¿no?, de haber metido a la cárcel mucha gente que había luchado por él, ¿no?, para el restablecimiento de su trono. Esa es más o menos la situación general que yo veo. No hay que perder de vista también que tras lo que yo supongo debe haber sido esas ganas de la Europa de volver a la tranquilidad tras 25 años de guerras revolucionarias, a partir del año 1816 en adelante, este espíritu revolucionario comienza a moverse nuevamente, ¿no?, en la Europa de la restauración, y va a desembocar pues en la revolución, y empezando nomás de España el año 1820. Ya, a ver, la unidad monolítica ideológica que tenía España hasta el año 1808 se rompe. Definitivamente España, la élite española, está dividida en liberales y conservadores, por llamarlo de algún modo. Los conservadores reconocen que las bases del imperio son el rey y la religión católica. Y los liberales quieren una monarquía constitucional y bueno, quieren democracia y quieren todo eso. Y las condiciones históricas de España en ese momento no dan para eso. No dan. Le pides a una persona cambiar de alma, ¿no? Creo que el cuerpo se puede cambiar, puede cambiarse de equipo de fútbol, pero de alma, no. Perdón, cuando dijiste eso de cambiar el cuerpo, te referiste, supongo, a subir un poquito de peso, ¿no? También. Ay, gracias. Es como pedirle al profesor Garibaldi que deje de comer mientras está en Zoom. Es imposible, no puede. No, me siento ofendido. ¿Por qué? Más bien que esté con sus audífonos, ¿no? No están con los de Bluetooth. Entonces, el propio corazón del imperio está confundido. Está partido. Estamos corazón partido mismo, Alejandro Sanz. Gran Alejandro Sanz. También tenía que meter a Alejandro Sanz. Ahí viene una situación muy, como yo
le decía en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, una situación muy espinosa, ¿no? Porque en medio de toda esa vorágine, ¿no?, que está ocurriendo. Estas palabras que estamos escuchando. ¿Cuál debió haber sido el proceder del Perú, no? O sea, en medio de ese caos, de esa anarquía, de ese tole-tole, de ese sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Cuál era la situación del Perú y qué es lo que al Perú le pudo haber, si es que se puede hablar de eso, convenido, ¿no? Porque era una situación muy dramática, era aceptar la independencia como algo que, bueno, en fin, ¿no? Así como el COVID, bueno, en fin, tiene que venir. O tomar la iniciativa de esa independencia o defender el statu quo anterior al proceso. Pero creo que hay creo que es lo que plantea Gino, ¿no? Hay una incertidumbre, no hay una dirección de lo que se quiere ser, ¿no? Incluso con la llegada de San Martín hay una especie de vacío de poder, claro, en el sentido de que las personas no sabían qué hacer. Pero ¿sabes por qué te digo eso, Kenny? Porque Buenos Aires sí tomó una decisión. O sea, Buenos Aires sabe que su ruta es la independencia. Y se la juega a su manera y cae en su pozo, pero tenía una idea fija. Pero después sus propios problemas lo absorben, ¿ah? Porque cuando llega San Martín ya no está financiado, claro, ni está respaldado por Argentina. No, está San Martín llega acá respaldado y financiado por Chile. Y te recuerdo que Argentina no se estabiliza hasta 1850 y tantos. No, con el gobierno de Rosas. Como que durante, prácticamente durante 30 y tantos años, Argentina va a una guerra civil continua. No, está bien, eso obviamente es cierto. Pero a lo que yo voy es que la élite peruana no llega a ubicarse mucho en esta realidad compleja, ¿no? No llega a tener un protagonismo, no se la juega por algo, ¿no? Pero es que ese es el problema de todas las derechas de todo el mundo. Las derechas aceptan la situación, pero las aceptan sin entusiasmo, pero no las combaten. Y la derecha peruana, representada en ese entonces por la nobleza peruana, no ve salida en la República. La República es algo que no tiene sentido para ellos, saben que lo van a barrer. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que estás hablando de una clase que está acostumbrada a moverse en su conveniencia. Tú hablas ahorita, por ejemplo, de la conveniencia del Perú, pero la nobleza está acostumbrada a moverse en su propia conveniencia. No, es decir, saben como todas las personas, como todas las personas. Claro, saben por eso ponía... No, es que claro, lo que pasa es que Gino por eso ponía entre comillas esa palabra. Gino está tocando una cosa muy importante, porque Gino está diciendo, momentito, ¿cuál es la conveniencia del Perú? Para empezar, ¿qué es el Perú? ¿Quiénes forman el Perú? ¿Qué es la peruanidad? Porque la gente habla de la conveniencia del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Por eso fácilmente utilizamos nosotros esas palabras. Por eso lo que yo damos una preparación. El pueblo es solamente una entidad metafísica, una creación ideal, nada más. Un fantasma, ya para decirlo así. Por eso no es alguien que se pueda tocar, que se pueda percibir. Solamente es una... y que pueda tener una opinión. Opinión, cierto. Claro, el pueblo no puede tener una opinión. Eso del pueblo es la voluntad general de San Martín, pues. Eso es Rousseau. O sea, un pata se cree el iluminado para representar la opinión de varios millones de personas. Hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Lo que le conviene al pueblo, lo mejor para el pueblo, lo que es para el pueblo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que es un lugar común, no me gusta mucho repetirlo, pero esas son manifestaciones de lo que verdaderamente constituye uno de los principales vacíos cuando uno enseña el curso, y es que en el discurso siempre se habla del pueblo, pero ¿qué es el pueblo? Yo lucho por el pueblo. Partiendo de esa idea, se vende, por ejemplo, esta cuestión de que hay los que estaban en pro de la independencia y ellos son los buenos, los grandes, los maravillosos, ¿no? Y aquellos que no se muestran demasiado entusiastas son acusados entonces de traidores, de tibios, y si es que se da el caso y la revolución triunfa, entonces revisionistas, ¿no? Y pasas por el terror blanco y por el terror negro y por los Robespierre de turno, ¿no? Claro, o sea, por eso hay que matizarlo. Por eso lo que yo les decía que entramos al terreno espinoso de esta cuestión. Y obviamente lo que tú mencionas, Rafa, es una forma muy simple, muy maniquea,
de plantear la historia, que es lo más antihistórico que puede haber, pero se hace, que quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y se cuenta la historia en base a un maniqueísmo. Pero un ratito, si tú cuentas una historia en base a buenos y malos, no estás haciendo ciencia, estás haciendo religión. Exactamente, claro. Pero eso es lo que se hace. Y la religión se basa en la fe, en la creencia ciega, no en las pruebas, no en los hechos. En la ideología, pues. ¿Listo? Claro, en la ideología. La ideología Sabemos es una nueva forma de religión. ¿Por qué los realistas tienen que ser malos y por qué los llamados patriotas tienen que ser buenos en esas circunstancias? Pero lastimosamente la historia del Perú se ha construido en esas bases. No hay problema, pues bueno, ese es el mito. Y el mito es bueno. El mito es algo que estamos discutiendo, Bueno, es bueno para la gente común y silvestre, con el debido respeto, por supuesto, pero digamos que para aquellos que, entre comillas, buscan algo más que el mito, buscan los hechos. Con mucho pudor. Esta idea de buenos y malos no puede ser aceptable, pues. No puede ser aceptable. Es decir, claro, una persona que tiene maestría, que tiene doctorado, no puede caer en eso. Y sin embargo, ellos son los difusores del mito. Claro, ya también es la instrumentalización de un discurso, ¿no? Para justificar algunas ideas políticas. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Sí. Eso es antigua. Utilizar el pasado para acabar con tu enemigo presente. Es antigua. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los incas son los buenos y los españoles son los malos. Los peruanos son los buenos, no son los malos. ¿Qué era ser peruano en 1816? Pucha, eso es una pregunta. Yo creo que esa es una pregunta mi camiseta. muy, muy, muy difícil de contestar. Ya es difícil contestar que yo pongo acá un punto. Digamos que los peruanos en 1816, y lo digo con referencia al Mercurio Peruano, esas publicaciones que había, eran aquellos que tenían conciencia de peruanidad. Obviamente la masa india, por su incultura, no la tenía. Y no la tuvo hasta bien llegado al siglo XX. No, pero aguanta. La masa india no solamente por su incultura en términos ilustrados, vamos a decir, ¿no? No, en el sentido de que la peruanidad requiere... Desde la educación puedan... Un cierto grado de vamos a decir, no existía una peruanidad desde la etos andina, vamos a decir, ¿no? Es decir, no hay un reconocimiento ni siquiera de que exista la peruanidad. Y además... Eran cantonalistas. Lo más importante, ellos eran fieles al rey. Eso es lo importante. Y esa parte del discurso, esa parte de la verdad, parece estar ausente en la mayoría de veces que se dicta ese tema. Ellos eran fieles al rey. Y eso no entendían qué era la república porque no lo podían entender, no porque fueran inferiores, no fueran inteligentes. No. Acá no hay una cuestión racista. Acá hay una cuestión. Estamos hablando de 70 años antes del general Chile y el general Perú. Claro, o sea, no hay posibilidad de que los indios entiendan qué es una república porque no la entendían muchos criollos tampoco, porque no la querían entender. Un ratito, una república, ahí está, una república requiere valores, pues, y en el Perú somos monárquicos a morir. Entonces, no puede, nuevamente, lo que te dije, puedes cambiar hasta de sexo, pero no puedes cambiar de alma. No. Gracias. Prefieren guardar. No lo tomes a pecho, pues, Rafael. No. Una orden. Nada de pecho. Solamente es un ejemplo. Nada de pecho. Por eso el libro de Flores Galindo, pues, ¿no? Buscando un inca, que en realidad es buscando un rey, ¿no? Eso es una tontería. Eso es un romanticismo, ¿no? Es así. Los indios fueron fieles al rey porque inclusive se rebelaron contra la república. Y esto yo siempre te lo he dicho, Ernesto. Viva el rey, muera el mal gobierno. La guerra de Canudos es una cosa muy parecida, ¿no? Lógico. ¿Por qué no pueden aceptar la república los indios de los sertones brasileños, ¿no? En la novela de Mario Vargas Llosa, que además se basa en un hecho histórico? Contra el coronel César. No pueden aceptar la república porque no la reconocen, no les es inherente, les es completamente extraña. Y además es recontra difícil, compadre, y recontra etérea. Porque la idea de la república en esos momentos es una idea etérea. Ya, muy bien. ¿Qué les dio la corona española a los indios? Sus tierras, reconocimiento de sus tierras. Estas son tus tierras.
marcaditas por tal cerro, por tal laguna, por el Océano Pacífico, y a cambio de que yo te reconozca tus tierras, ¿ya? Tú te conviertes a la religión católica y por supuesto aceptas ser vasallo de su católica majestad. ¿Qué te dio la República? ¿Qué te dio la República? ¿Te reconoció tus tierras? No, más bien con la llegada de Bolívar todavía se quitan tierras. Ya pues, ¿y qué quieres? ¿Que el indio luche por las ideas liberales? Recién le da la ley del reconocimiento de las comunidades nativas. ¿Ya ves? O sea, 100 años después. 100 años después. Entonces, quedamos. Peruanos eran aquellos que tenían conciencia de peruanidad. Eran pocos. A lo mucho una élite, 4 gatos, vamos a decirlo así. La hinchada alianza, compadre. Qué atrevida la gente, Dios mío. No. Este debate queda cancelado. No, así no. Qué feo, Dios mío. No se puede hacer, pues. No se puede hacer. No se puede hacer patria, Las realidades históricas te dicen que Alianza es la hinchada más grande. Eso, pues. No confunda la historia. Este debate está cancelado. No. Kenny, ya sabes que esta gente se piconea, le tocas el bobo. Tú y yo sabemos cómo es esa historia. Esa es otra historia. No, compadre, nosotros podemos piconearnos, pero no somos malcriados ni agresivos, compadre. Se descontrola. Se cree Núñez pegando a la Copriva. ¿Qué es eso, amigo? Bueno, regresando al discurso y lo que decía Ernesto de la conveniencia, ¿no? A mí me parece que la nobleza, la aristocracia peruana, que no se la juega definitivamente ni por un lado ni por el otro, actúa, repito, voy a redundar, pero es así, en base a su propia conveniencia y a observar cómo se mueve el escenario, ¿no? Es decir, estaba bien revuelto, por cierto. El virrey no la pasó tan mal en Lima hasta el momento en que se decidió retirarse. Y el 12 de julio, Lima seguramente no lo recibió con el entusiasmo que esperaba San Martín, de hecho lo dice, ¿no? Claro. Pero el 15 ya todo el mundo quería la independencia, y el 28 la gente fue a las plazas, ¿no? Y es así. ¿Por qué? Porque entendía lo que era la independencia, porque la veía inevitable. La veía inevitable, y además San Martín había llegado con un pequeño ejército de ocupación, pero al fin y al cabo un ejército de ocupación. Ya, pues. ¿No? Era pequeño, pero ahí estaba. Así ¿Y qué pasó con los que firmaron el acta de independencia? ¿En qué sentido te refieres? No sé. La nobleza peruana firmó el acta de independencia. Ah, ya. Claro. ¿Qué pasó con ellos? Era como la llegada de un virrey, ¿no? Cuando llegaba un virrey, ¿cómo se lo recibía? Exacto. Con fiesta. Estaba toda la plata, hasta la universidad, el convento, la fiesta, la misma población, y bueno, a falta de un virrey llega una persona con poder. Tienes que recibirlo. Claro, pero los virreyes no llegaron con tropas, ¿ah? Bueno. Llegaban solos. Y estos eran morenos rioplatenses. Lo que yo entiendo es que a veces se trata de salvar ciertos nacionalismos medio locos, tratando de vender la idea que había un importante sector acá que era pro-independentista y que nos hace... lo peor, lo que nos hace menos, esta es una idea media loca, que nos hace menos a nosotros, los peruanos, el hecho de no haber luchado por la independencia, como supuestamente lo hicieron pues los venezolanos o los argentinos, ¿no? O sea, como si eso te restara un poco de identidad. Pero es que ahí eso es otra cuestión, pues. Es decir, nosotros somos un país que reconocemos que nuestra cultura, quizás no nuestro Estado-nación, pero nuestra cultura se remonta a muchos siglos atrás. En cambio, para los venezolanos y rioplatenses, ellos nacen, en verdad, nacen con ese hecho. Por eso que el peruano no reivindica ningún héroe de la independencia, porque la verdad fue una guerra civil más. Se confundió con la guerra de Gamarra, con la guerra de Santa Cruz. O sea, una guerra civil más no tiene ningún... En cambio, ¿con qué te identificas? Con el lomo saltado. Obviamente la guerra. Con el lomo saltado. No, los peruanos tenemos crédito histórico. Tencon la blanquirroja en Rusia. Con Alianza Lima. Uy, puta madre. Te dije, ¿para qué los activas esto? ¿Para qué los activas, weón? ¿Para qué los activas? No los actives.
Y ahorita se van a poner, ahorita pinta de azul esa vaina, esa franja roja que tiene. Y puta, ya y se acabó. Ahora sí se no acabó. me obligues a sacar mi colcha de Alianza. Atrás. Tenemos sí, efectivamente. crédito histórico los peruanos en ese aspecto, ¿no? Yo me acuerdo que he conversado alguna vez, una vez le pregunté a mi primo, creo, ¿no? Oye, ¿ustedes desde dónde estudian historia de Venezuela, no? Yo recuerdo que no era un primo, ¿ah? De la... No, también le pregunté. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comenzamos con los problemas. Golpe bajo. Y me respondió, no, también me respondió. Golpe bajo. También me respondió que sí, efectivamente. Y no fue en su casa. Efectivamente estudian desde la independencia prácticamente. Porque no hay nada atrás, pues no hay nada. Un par de indios con su taparrabo y eso es todo. Hoy, tu comentario me pareció racista. Pero... Bueno, yo Guaynapú, creo. Yo le digo eso a los chicos acá, ¿no? Hay una frase ahí de un periodista chileno que escribió un libro, no recuerdo ahorita el nombre, que vivió acá en el Perú, que escribe un libro sobre las relaciones entre el Perú y Chile, sobre todo hay un enfoque bacán en los tiempos del gobierno revolucionario en el Perú, ¿no? Y él tiene una frase que a mí me halagó, porque obviamente todos tienen un poco de este orgullo patriótico, ¿no? Y dice, del Perú, dice, refiriéndose al Perú, que es la república con más solera de Sudamérica. Y me parece una forma correcta, ¿no? Y en este caso tengo mi corazoncito rojo y blanco, por supuesto, pero es una forma correcta de decirlo, ¿no? Les guste o no les guste al resto de los sudamericanos, disculpando, ningún otro país tiene la historia que el Perú en Sudamérica. Yo me quedo con la frase de Osvaldo Catone. ¿Qué dijo los Osvaldo argentinos, Catone? ¿Cómo es? Ya. Los peruanos descienden de los incas. Los argentinos descienden de los barcos. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Entonces, es una historia para ellos. Sus héroes son San Martín, Bolívar y bueno, Sucre, qué sé yo, Córdoba, porque en esas décadas empieza su historia, realmente. Sí. Por eso también debe ser la preocupación que ellos tuvieron en el Bicentenario, ¿no? O sea, que la mayoría lo celebró el 2010. El 2010 lo celebró, ¿no? Oye, ¿y acá qué vamos a celebrar? Nada, va a ser el Bicentenario más triste de todos. Huevón, vamos a celebrar que llega la vacuna si es que llega, y esto es... tenemos el 2024, tenemos el 2024 para la revancha. A la batalla de Ayacucho. Que es la verdad, digamos que es el verdadero sello de creo que la intención es opacar a Bolívar, ¿no? A ver, recopilando, entonces, en el Perú había pocos peruanos que podían ser permeables a las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa y todas esas ideas extranjeras, ¿ya? O pocas personas que podían estar al tanto de lo que sucedía, pues, en Caracas, en Buenos Aires, que leían esa prensa que transmitía esas informaciones, ¿ya? Donde no está el pueblo. Por supuesto, el pueblo, pues, evidentemente, como ahora, ¿no? Con el debido respeto, el pueblo tiene sus preocupaciones y es sobrevivir. El pueblo lo que quiere es simplemente alguien que le garantiza orden y estabilidad para que pueda sobrevivir, pues. Digamos que así, pensar en ideas de democracia, república, requiere pues una solvencia económica que las personas humildes no tienen, ¿no? Creo que era Platón, Aristóteles que decía, ¿no? Con el estómago vacío no se filosofa. Claro, decía, exacto, ¿no? exacto. Bueno, eso lo dijo Buda también, porque fue a Z y dijo, no, así no se puede pensar. Y Rafael te lo confirma en cada video. Eso sí, definitivamente. Eso sí, definitivamente. Para pensar necesita meterse un chisito, algo, qué sé yo, una papita light. Si no, mi compadre no piensa en historia. Es correcto. It's right, baby, it's right. Ya, entonces, si lo peruano era tan reducido, y el Perú era el corazón del Imperio Español en 1816, ¿qué era Caracas? ¿Qué era Buenos Aires? ¿Qué era? Bueno, era la periferia, pues, ¿no? Y la periferia, bueno, tú sabes que en esta tesis de Toynbee, de que
las revoluciones que traen los cambios y que destruyen, o mejor dicho, intervienen en la descomposición de una civilización para que aparezca otra. Yo podría decir de manera análoga, si me lo permite Toynbee, que es un atrevimiento, decir que eso precisamente son las periferias, ¿no? Es decir, en este lugar que es el Perú, donde es una cuestión, digamos, en posibilidad, ¿no? Podría haberse perpetuado este orden, digamos, desgastado, ¿no? Porque eso no se puede negar, el orden desgastado del Estado español. Las clases o los grupos que buscan la independencia, tanto en Caracas como en Buenos Aires, suponen lo que podríamos llamar estos vientos nuevos, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Y en esos lugares, bueno, digamos que el contacto, además, Cartagena, Caracas, Buenos Aires, tenían un contacto más directo y más de ida y vuelta con las ideas ilustradas que venían de por el contrabando. De Europa, por el contrabando, ¿no? Claro, de hecho. Y además se sentían, de repente, digo yo, y esto es un atrevimiento de repente de mi parte, se sentían menos ligados a España que la gente en Lima, ¿no? Porque habían vivido menos tiempo bajo el Imperio Español. Es decir, ¿en qué año se creó el Virreinato de Nueva Granada? 1716. 17, después se pasó, lo borraron. Ya. Y el del Río de la Plata, 1776. Ya listo, chicos, un comercial y regreso. Muy bien, parece correcto. Zapatillas Tigre. Pinturas Vencedor. ¿Cómo acomoda? Cómodoy, claro. Ahí está la K de Comodoy, esa es.